Flings, el eterno nerfeado, y según una gran parte de la comunidad, esto empezó como un meme y se nos fue de las manos, el personaje que el CEO ha hecho para sí mismo, o sea, yo, que no soy el CEO. Damas y caballeros, vamos a ver el nuevo kit de Flings, ya que ha sufrido muchos cambios desde la beta y actualmente el kit es más sencillo y tiene mucho menos texto. A su vez, no ha cambiado tanto y, como os dije, en mi opinión, no son nerfs como se puso el grito en el cielo, sino fue más un rebalanceo, un balance, porque no podía salir siendo sin tener aún su equipo completo. Recordemos que durante cada nación van a salir nuevos personajes que van a hacer que los personajes actuales sean más fuertes. Siempre fue así desde el principio de Genshin Impact y no podía Flings salir siendo el tercero o cuarto mejor carry para luego acabar siendo el mejor carry del juego por encima de Mavuika, sino que lo nivelaron para que fuera el quinto o sexto y cuando salgan el resto de componentes, de piezas del puzzle de su equipo, pues se acerque al top 3, una cosa así, compitiendo con Nubilet, con Skirk, con Mavuika y con los tops actuales, más los tops que seguramente haya en Notcry, porque sí, al igual que en Natlan salieron carries que se fueron al top, en Notcry saldrán carries que se van a ir al top seguramente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, ya lo sabéis, seguro que ya estáis esperando este momento. Gracias por todo el cariño y el apoyo al canal. Puntos de YouTube, del hype, de la beta, los que ya lo tenéis, darle a estos vídeos para que exploten. Gracias por todo el apoyo. Cuando lleguemos a 200.000, 2 bendis lunares gratis solo por apoyar el canal free to play. Que aprovechen si estáis comiendo y bienvenidos invitados a los directos. Gracias por todo ello. Y vamos con Flings, el kit actual de la beta. Y ahora sí explicado con gameplays y todo lo que ha salido después del livestream. Pues bien, al igual que Lauma y que los personajes de Natlan en general, que es una mejora y beneficio para nosotros, su ataque normal no solo no hace nada, dirán, no, es un carry. Todavía habrá gente que se confunda y veréis muchas builds de gente que tengan a Flings que le habrán subido el ataque normal. No se sube. El escalado de sus ataques normales, una vez se imbuye, está reflejado en su habilidad elemental. Entonces, en cualquier caso, iría 1, 9, 10. Ahora os explico, pero hay escalados de los electrocargados lunares que pueden estar en su habilidad elemental, otros en su ulti. Y es verdad que a lo mejor Lauma, si es más necesario meter coronas, Flings a lo mejor 199 se podría jugar, o al menos una corona o dos. Y recordar que os dije en otro vídeo que las coronas cada año dan bastantes menos y llegará un punto en el que haya que comprar coronas en la tienda. A mí me pasa y a mucha gente le está pasando en Genshin actualmente. Antes nos sobraban coronas y no coronábamos tanto, y ahora de repente han cortado la cantidad de coronas que tenemos y nos va a costar coronar cosas. El ataque normal de Flings no hace nada. Él escala con daño crítico y su arma le da daño crítico en la pasiva, maestría elemental, que la necesita, y algo de energía, aparte de que el substat le da 22 de probabilidad y 674 de daño crítico. Él va a llevar 674, el ataque base más, el segundo ataque base más alto de armas 5 estrellas. El primero es 741, que es por ejemplo el del arma de Xianjun, el de Eula y algunos así, pero el 674 es ya bastante alto. Él va a poder capear las proporciones, o sea, llegar a cap de proporción. Su set va a ser el set de carries de Notcry, que va a ser el de 2 piezas, 80 de maestría, 4 piezas, 30 de probabilidad. Esta vez es menos que el de Fontaine y el de Natlan, pero han vuelto a incluir la probabilidad. Y además recordar que las 4 piezas te da por cada personaje de Notcry en el equipo 10% de daño en reacciones lunares. En electrocargado lunar en este caso. Así que es un set muy poderoso también. Y él va a poder capear la proporción si combina su escalado de daño crítico, su arma, el set por supuesto y buenos artefactos obviamente. Habilidad elemental. Aquí viene el mucho texto, no es tanto, lo han reducido mucho, pero me refiero al mucho texto en explicar el combo de su habilidad elemental y su ulti. ¿Por qué? Porque es igual que Varesa. Su ulti fuerte no vas a querer hacerla normalmente, pero a diferencia de Varesa, que la verdad es que su ulti fuerte no se usa, la ulti fuerte de Flings es más como la de Skirk, es decir, es para finalizar una sala si el enemigo tiene poca vida y lo quieres ya neutralizar para ir al siguiente piso, o acabar un tiempo rápido en la conflagración, o acabar las estrellas en el abismo, o un comodín básicamente, una versatilidad. Es algo que te flexibiliza la rotación para poder acabarla de otra forma distinta. Pero su ulti fuerte no se va a usar porque tiene un cooldown y un coste que prácticamente te fastidian al personaje. Aunque su animación es preciosa. A mí la animación de la ulti de Flings es preciosa, pero no vais a verla todo el rato. Luego, habilidad elemental. Por el poder de su lámpara, bueno, te invocas, te vas a imbuir de electro, básicamente como la mayoría de personajes. Dice que no te puedes desimbuir, no se puede en este caso sustituirse pues por Bennett C6 y estas cosas. Irreemplazable la imbuición electro.
Y no tienes descendentes. Esto os recordará a Tartaglia, a Yato y a algún otro personaje también. Aumenta la resistente de interrupción de Flints y la habilidad elemental que después de activarla se convierte en una nueva habilidad elemental que se llama Reino del Norte, vamos a llamar. Reino del Norte, pues haciendo alusión a Sniesnaya, que es el reino del norte que está al norte y que es pues como si fuera Rusia, que está al norte de Europa y al norte de Asia también, porque es un país que parece un continente. Y esta nueva elemental cuando evoluciona como que vuelve a resetear el cooldown y tiene un cooldown de 6 segundos. La habilidad elemental normal tiene cooldown de 16, pero la habilidad elemental Reino del Norte, en la que se convierte tu elemental una vez la casteas la primera vez, tiene cooldown de 6 segundos nada más. Esto es interesante. En teoría podrás tirar 2 elementales por rotación con Reino, o sea, una normal y 2 Reino del Norte por rotación, y luego esto cambia con constelaciones. Y dice: Reino del Norte. Flints invoca frente a sí mismo una ráfaga de lanzas que infligen daño electro y convierte durante 6 segundos su habilidad definitiva, la ulti. Esto parece ya, es el típico lío de Genshin del mucho texto. De nuevo, es algo parecido a Varesa. Es tan sencillo como que vas a alternar tu elemental y tu ulti continuamente para hacer mucho daño, pero no tirarás tu ulti main. Tu ulti main es mejor que la de Varesa, hará mucho daño, pero se va a usar como cuando usas el nuke de Skirk para acabar rápido una sala y bustearla o destruir un boss o lo que sea. Que convierte su ulti 6 segundos en rito arcaico Vista Noctívaga, que es otra forma de su ulti que no es la forma grande, que es la forma de 80 de energía, 20 de cooldown, que esto ya sabéis que es muchísimo, sino que pasa a otra forma de su habilidad que no tiene cooldown y tiene solo coste de 30. Igual que Varesa. Igual que Varesa, ¿vale? Literalmente es igual que Varesa. El tiempo de espera base de la electrolanza Reino del Norte de 6 segundos y no puede ser afectado por otros efectos, dice por aquí lo de Flints. Luego, todos los escalados de la lanza cuando pegas, pues normales, 104 el primer hit, 105 el segundo, 131 el tercero, el cuarto es doble, 2 hits de 75%, el quinto 180 y un cargado del 200% en el talento 10. Seguramente el combo sea como 1, 2, 3 cargado o 1, 2 cargado o algo así entre elementales y ultis. Esto lo veremos cuando salga. Ya hay gente que ha probado la beta y que ya tiene como una idea de su combo correcto, pero por ahora vamos a esperar a que salga y a estudiar las diferentes combinaciones o la opinión de más gente, aparte de la que yo mismo saque cuando saque Notcry, saque Flints y pruebe todo. Pero sí, tiene pinta de ser algo parecido a Varesa en el sentido de no va a tirar la ulti grande, vas a tirar elemental y luego vas a alternar entre tu elemental y tu ulti que tienen menor cooldown y menor coste. Luego, la electrolanza al Reino del Norte cuando la casteas, 321 de escalado, aunque no es tan importante este escalado porque A, no es electrorregado lunar y B, el daño de Flints es de electrorregado lunar, no del base escalado, pero bueno, tiene un daño base decente. Y luego, la lanza Reino del Norte, o sea, la elemental modo Reino del Norte, 6 segundos. La duración de tu elemental activada normal, lo entrecomillo mucho, 10 segundos, pero dice que la otra que tiene 6 segundos de cooldown no se ve afectada por la primera. Y el cooldown de tu elemental normal, 16 segundos. Esto es muy importante porque los 16 segundos de rotación marcan la rotación de Flints, al igual que la de Grizzly, que es de 16, por ejemplo, pero básicamente se acerca a la rotación de 15, que es la de Inefa, la de Aino, que son 14 de hecho, la de Lauma, que son 15, Columbina estoy seguro que tendrá rotación de 15, y así sucesivamente. Los equipos de Flints no creo que vayan a 20 segundos porque perderían muchísimo si al final se van a equipos de rotación de 20 segundos. Luego, la ulti. La ulti grande dice: libera el verdadero poder de la lámpara para infligir daño eléctrico en el área de efecto. Tras un breve lapso de tiempo inflige 2 golpes intermedios, un golpe final. Y si hay 2 personajes de Notcry, os aviso ahora ya de base, hay varias pasivas de Flints que dicen si hay 2 personajes de Notcry, lo de la consonancia lunar y toda la historia. Flints se va a jugar siempre con Inefa o con Aino. Flints no es como Lauma, que tiene una versión en la que si no hay personajes de Notcry igual hace cosas. Flints está hecho para jugarse 100% con Inefa o con Aino o con las dos, pero sé que habrá gente que haya sacado Flints y no haya sacado Inefa, es una pena, espero que vuelva pronto Inefa y os va a costar y lo vais a notar un montón porque es como Scoffy con Skirk, es igual, pero la cuestión de esto, la explicación es que sí o sí, 100%, va a llevar o Aino o Inefa o algún personaje de Notcry en cualquier momento continuamente, entonces todas las pasivas que tienes se van a activar. Entonces cuando tienes 2 personajes más de Notcry,
Esta ulti inicial, que es la gordísima, hace 2 golpes más que se consideran daño de electrocargado. Son 5 golpes totales. Son 5 golpes muy locos porque hay muchos buffos de electrocargado, tanto de Inefa como del propio Flinch. Pero esta es la ulti nuke, que es la que normalmente no vas a usar en principio porque tiene cooldown de 20 y coste de 80. A menos que haya alguna rotación en la que tires la ulti normal y luego al tirar la elemental y transformar tu ulti se elimine el cooldown. Y luego, al eliminarse el cooldown, ya no pase que al salir del campo vuelvas a, digamos, heredar el cooldown de esta primera ulti. Esto vamos a probarlo y a ver qué pasa cuando salga el personaje, lo veremos. Pero en principio parece ser que va a ser como os expliqué antes. Esta es la primera ulti, la del nuke, y es un nuke gigante. Haces 5 hits de electrocargado lunar, nada más tirarla, aunque tardan unos segundos, no muy lento, porque cuando veis la animación que estaréis viendo en pantalla, estos 2 primeros hits súper llamativos, característicos y vistosos son los 2 primeros golpes, un golpe final, y los 2 golpes consiguientes son iguales a los 2 primeros, que son estos tan llamativos de la animación de Flinch o de los gameplays que estáis viendo. Dice después: durante 6 segundos después de utilizar tu habilidad elemental especial, Reino del Norte, Electrolanza Reino del Norte, la ulti de Flinch se convierte en otra, que es la Sinfonía del Trueno. Y dice: Sinfonía del Trueno gasta menos energía, esta gasta 30, no 80, pero dudo mucho que tirando la ulti inicial de 80 luego tengas rápido 30 para tirar otra de estas. Por eso explico que será como Varesa, que la ulti grande no quieras tirarla para no gastar esos 80 iniciales, arrancar con 80, y esos 80 literalmente te dé para tirar 2 de estas nuevas ultis, 30 y 30, 60, o hasta 3 con la energía que regeneras en medio de la rotación. La siguiente ulti gasta menos energía, la utilizas como habilidad definitiva especial, infliges un golpe daño electro en área de efecto que se considera daño electrocargado lunar, y si tienes dos personajes o más de Notcry, pues haces otro golpe más que se considera daño de electrocargado lunar. Ya está, no tiene más. El escalado que tienen: 130% el primero, 190, 187 el segundo, que no está nada mal, y 30 de coste. La ulti normal pues tiene 80 de coste, 20 de cooldown. Esta es la que no me cuadra para nada. Esta es la que se tirará, yo creo, a estilo Skirk o algo así. Y luego los escalados están decentes. Sobre todo los que se van a considerar daño electrocargado lunar van a ser muy fuertes. El escalado está decente, pero con los buffos extra de Inefa, de los sets, de los personajes futuros incluso, porque ya sabemos que lo que se juzga ahora de Flinch no es correcto porque no está completo su equipo. Tiene muy buena pinta. Eso es la elemental y la ulti. Resumen: es muy posible que tires elemental, que transforma eso en tu elemental, en tu ulti, no en la fuerte, sino en la de 30 de coste como Varesa. Y es posible que sea elemental ulti o elemental, es decir, tiras la primera elemental, tiras otra vez la segunda elemental que ya está transformada, la de 6 segundos de cooldown, tiras la primera ulti que ya gastas otros 2 segundos, imagino, y en esos 4 segundos de lapso pues vuelves a tirar, imagino que ataques normales cargados hasta dentro de otros 6 segundos cuando tengas el cooldown, que ya habrán pasado 4, una cosa así. Y otra vez tiras elemental normal, otra vez la ulti cambiada después de la elemental Reino del Norte. Y yo imagino que es literalmente así, como Varesa, pero sin descendentes, sin sentones. Alguno dirá, bueno, ojalá Flinch me dé un sentón. Los talentos. Primer talento: cuando Flinch está en el equipo, el nivel de presagio lunar aumenta en 1, la consonancia de Notcry. Y luego dice, es parte del mismo talento, o sea, no resta otros. El daño electrocargado lunar que efectúe el equipo aumenta en un 0.7 porque a 100 puntos de ataque de Flinch es de un máximo del 14%. El cálculo es 2000 de ataque. Seguramente Flinch llega a más de 2000 de ataque, pero bueno, aquí lo tenéis. Y que todas las reacciones del equipo que sean electrocargados se transforman en electrocargado lunar. Todo el equipo. Antes, cuando jugamos con Inefa, por lo menos, corregidme en los comentarios cómo funcionaba, yo, aparte de electrocargados lunares, veía que había una reacción de electrocargado lunar normal. O sea, de electrocargado no lunar, sino electrocargado base, el que conocemos todos. Y de vez en cuando saltaban golpes adicionales de electrocargado lunar. Ahora con Flinch todo se va a convertir en electrocargado lunar, imagino, o habrá una base de electrocargados y saltará algún electrocargado lunar de vez en cuando, como ahora con Inefa. Yo entiendo, porque dice literalmente que todos los electrocargados se van a transformar en electrocargado lunar, con lo cual con Flinch va a ser otro nivel de reacciones y de daño, porque eso, ya no va a haber una base de electrocargado normal y con hits extra de electrocargado lunar adicional, va a haber un electrocargado lunar constante y continuo, aparte de los multihits de Flinch. Veremos cómo funciona esto y el daño que puede llegar a hacer. Luego,
Primer talento de ascensión. Flints obtiene el fortalecimiento correspondiente y si hay presagio lunar ascendente, vamos, el de 2 o más personajes de Notcry, aumenta un 20% más el daño de la reacción de electroral lunar de Flints. Esto es asimismo si hay más de 2 personajes de Notcry, o sea, esto siempre lo tienes activo. Y el siguiente, la maestría de Flints, aumenta en 8% de su ataque hasta un máximo de 160 puntos. 2000 de ataque, 160 de maestría. Flints va a llegar a 1000 de maestría. Flints va a capear la proporción, va a tener ataque base altísimo, va a tener suficiente recarga seguramente y va a tener 160, o sea, va a tener en campo 1000 o más de maestría. Va a ser una locura con los buffos, lo de sí mismo, el de Aino, que da 80 al personaje en campo, el de Inefa, que también es así mismo el personaje en campo, el del set de Notcry, que da 120 a todo el equipo, algún set de instructor por ahí seguramente que venga bien. No sé si Sakarosa será mejor con instructor por la maestría o con sombra verde para la resistencia electro, seguramente sombra verde. O sea, va a ser una locura. Flints va a llegar a una cantidad de maestría. El 2 piezas del set de carry de Notcry también da 80 de maestría. El arma de Flints también da maestría. Va a ser una locura. Y si encima te calientas si quieres meter una Najida o algo raro para hacer pruebas raras, aunque no sean electrogrados lunares, va a ser una locura la maestría que va a alcanzar Flints. Luego, sin talento de ascensión, muestra los objetos típicos de Notcry en el minimapa. Es igual que el Auma, igual que Aino. Aquí no cambia más. Ese es el kit de Flints. Va a estar fuerte, como os expliqué. No va a salir siendo el mejor porque su equipo no está completo. Pero cuando complete sí va a entrar al top 3, top 4 de mejores carries. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas. Que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, constelaciones. Aquí han nerfeado la C2 un montón, pero un montón, porque la C2 tenía cargas y hacía que tu habilidad elemental tuviera 2 cargas, la del Reino del Norte, con lo cual podías como volver a spamear tu habilidad elemental y hacer seguramente una rotación mucho más fluida, llena de electrogrados lunares activados por tu habilidad elemental Reino del Norte. Esta vez, eso fue uno de los nerfs que hubo, lo han cambiado, es distinto. Es mucho menos texto, pero obviamente es poderoso. La C1. Dice, el tiempo de espera base en la habilidad elemental especial, en vez de 6, se reduce 4 segundos. Antes, imagino que era elemental ulti, la primera elemental, pues al segundo 0, en el segundo 6 la segunda, pero tenía 10 de utilización su elemental, con lo cual no te daba tiempo a tirar la tercera normalmente. Con estos 4 segundos tendrás una al principio, una al segundo 4, una al segundo 8, y no creo que después del segundo 10, llegando al segundo 12, te dé la cuarta habilidad, pero en vez de hacer 2 por rotación, haces 3 habilidades elementales Reino del Norte con esto. Esto cambiará bastante, porque a 3 habilidades elementales imagino que podrás tirar 3 veces la otra ulti también. También generará energía cada una de las 3 veces que lo actives, con lo cual entiendo que lo hará mucho más dinámico, jugable, divertido y habrá un poquito más de daño, imagino. Luego, cuando un personaje del equipo causa una reacción del electrogrado lunar, Flint recupera 8 puntos de energía una vez cada 5.5, es decir, 5.5 por 2 son 11 segundos. Es más del cooldown de su habilidad elemental, pero esto no tiene que ver con su habilidad elemental, con lo cual se podrá activar en esos 11 segundos. 3 veces serían 16 y medio, ya no creo, porque el cooldown de su elemental son 16. Con lo cual, estos 5.5, si fueran solo 5 segundos, serían 5 por 3, 15, se activaría 3 veces, 8 por 3, 24 de energía, 24 a 30, que es el coste de la ulti chiquita, sería prácticamente todo, pero han puesto 5.5 y es lo que está actualmente en la beta, porque es 5.5 y por 2 11, por 3 16.5. Para que no lo actives 3 veces y lo actives solo 2 por rotación, que son 16 de energía que regeneras. No está mal.
Es una ayuda, pero va a seguir haciendo falta que tengas energía elemental. Imagino que sí te va a dar con la barra llena de 80, con la C1 y los 16 extra, que son 80 más 16, 96, te va a dar para tirar 3 ultis de 30, que son 90, y aún así te sobran 6 para la siguiente rotación, que si tienes buena recarga de energía, la idea es que volvieras a iniciar la siguiente rotación con la ulti llena para poder tener las 3 pequeñas ultis. Esto es parecido a Varesa y va a hacer que requiera, digamos, un coste de energía no tan alto, pero que tenga una estabilidad, digamos, en poder hacer todo esto. Entonces la C1, como veis, añade mucha jugabilidad y el combo pasa de hacer, digamos, de repetir 2 veces el combo a poder repetirlo 3 veces por rotación y tener más energía. La C2. Durante 6 segundos se puede utilizar la habilidad elemental especial, aunque se puede utilizar cada 4 segundos, con lo cual full uptime básicamente. Electrolanza al Reino del Norte, el siguiente ataque normal de Flinch que golpea a un enemigo, inflige daño electro y se considera daño de ataque electrocargado lunar. Es decir, ahora vas a poder hacer 3 veces un básico que es electrocargado lunar, con lo cual van a ser 3 electrocargados lunares, aparte de todos los que saltan ya normalmente con el combo que expliqué anteriormente. Es mucho más daño. Y luego dice, aparte, cuando tienes 2 o más personajes de Notcry, cuando Flinch está en uso y golpea a un enemigo con un ataque electro, o sea, todo el rato, básicamente, la resistencia electro de ese enemigo disminuye en 25% 7 segundos. Al principio se jugará Inefa, Sakarosa, Aino, es su actual best in slot. Pero yo sé que Aino y Sakarosa van a volar de ahí y en vez de Aino se va a jugar Columbina soporte y en vez de Sakarosa veremos a ver qué se juega o qué hay para bufar ese equipo. Pero Sakarosa bufa la maestría, otro bufo de maestría que no mencioné antes, y baja la resistencia por el sombra verde, con lo cual no está mal, pero seguramente en el futuro habrá otro personaje que no baje la resistencia si esto bufe muchísimo más lo que pueda ocurrir, y el daño del electrocargado lunar sí se beneficia de que los enemigos tengan la resistencia electro reducida. Entonces, es una C2 que parece muy fuerte y yo creo que la voy a sacar porque de hecho tengo un goal, bueno, aquí no lo tengo porque esto es otro overlay para grabar, pero en directo tengo un goal de sacar la C2 de Flinch y se va a llenar seguramente porque mi comunidad llena prácticamente todo y más si son personajes de Genshin Impact, pero es posible que la saque y la probemos. No sé qué tan fuerte puede llegar a estar, he leído a mucha gente decir que está súper fuerte. Yo no estoy seguro, sinceramente, vamos a verlo cuando salga, pero desde luego C0 y C1 va a ser muy poderoso. Veremos luego el resto de carries, porque igual nos queremos volver locos por Flinch. Kinnich, que fue el primer carry, digamos, fuerte. Bueno, el primero fue Mualani, después llegó Kinnich a la 5.0, pero vamos a poner a Kinnich como ejemplo. Fue muy fuerte, pero hay carries por encima de Kinnich, incluido Flinch. Vamos a ver si Flinch termina siendo más un Kinnich o termina siendo más uno de los 2 o 3 mejores carry de Notcry. Veremos estas constelaciones también cuánto de fuertes pueden llegar a ser. Luego, C3, C5, pues la elemental y la ulti más 3. La C4 dice 20% de ataque a Flinch y fortalece el talento pasivo que la maestría elemental de Flinch ahora puede aumentar una cantidad violenta del de su ataque hasta un máximo de 220. Creo que simplemente pasa de 160 a 220, es decir, la C4, que es mucho dinero, apenas son 60 extra de maestría. Porque no pone que sea adicional a lo que ya tiene, pone fortalece el talento, o sea que pasa un máximo de 160 puntos de maestría, un máximo de 220. Es una C4 que le da 60 de maestría, no lo entiendo. Creo que debería ser más que le sume, aparte de los 160, más todavía. Pero no pone aquí eso, pone que simplemente refuerza lo que ya está. Entonces, bueno, malísima, en resumen. Y la C6, el daño que inflige Flinch a los enemigos con la reacción electrocargado lunar ha sido un 35%. Muchos hits saltan del electrocargado lunar, los que hace Flinch, lo único. Y cuando tienes 2 personajes más de Notcry, el daño que inflige los personajes cercanos del equipo a los miembros, o sea, a los enemigos con la reacción del electrocargado lunar ha sido un 10%, o sea, otro 10% de electrocargado lunar a sí mismo, más los 35, 45, y a todo el equipo, pues eso, 10% a todo el equipo, más el set que se stackea. Flinch, ¿qué va a utilizar? Muy fácil. Flinch prácticamente tiene 4 armas, 3 de 5 estrellas y una free to play que es la de la forja de Notcry. El arma de la forja de Notcry va a ser espectacularmente poderosa para Flinch y de 4 estrellas con R5 best in slot. No tiene más. El set va a ser el set de carry en Notcry, que 2 piezas de 80 de maestría, 4 piezas de 30 de probabilidad y 10% de daño a las reacciones lunares por cada personaje de Notcry. Habrá un punto que sean 4 personajes de Notcry, así que el set de 80%. Y digo 80 porque son 40 de este set y 40 del de soporte, que se pueden combinar uno de soporte con uno de carry. No puedes llevar 2 de carry ni 2 de soporte y así, eso no estaquea. Como todos los sets de Genshin, básicamente. Y si ese arma de la forja es el mejor de 4 estrellas, ¿cuáles hay de 5 estrellas que sean mejores? Pues bien, su arma es su mejor arma, no hay duda. Su arma te da ataque base alto, 22 de probabilidad. La pasiva te da recarga de energía, maestría, daño crítico.
Y es una locura. Y daño en el retrogrado lunar. O sea, es una locura la pasiva del arma, si no recuerdo mal. Las dos armas de 5 estrellas, si no tienes el arma de Flints, que son buenas, son el arma de Inefa. Lo que pasa es que es muchísimo daño crítico general con el arma de Inefa, pero bueno, el arma de Inefa es muy buena para Flints realmente. Y aparte, el arma de Sino. El arma de Sino, que transforma toda la maestría en ataque y le da 44 de probabilidad, es muy fuerte, porque Flints va a alcanzar muy fácilmente más de 1000 de maestría y eso va a hacer que tenga una burradísima de ataque con ese arma y la aproveche mucho más para hacer daño. Así que si tienes la pala de Sino abandonada, a Flints le toca. Pero sobre todo, si no tienes ninguna arma 5 estrellas, eres free to play y demás, no te preocupes. Si no tienes una de esas 3 armas 5 estrellas, ve directamente por el de la Forja y refina la R5 y Flints va a funcionar así. Lo último que nos gustaría testear, porque en el retrogrado lunar el bono daño electro no afecta. O sea, afecta todo menos el daño electro. Afecta la maestría, la proporción crítica, el ataque del personaje, pero no afecta el bono de daño electro. Y el daño de Flints es más daño total del retrogrado lunar que el daño escalado base de los hits electro. Entonces, el reloj, vamos a testear si es mejor de ataque o de maestría. Imagino que con la pala de Sino es mejor que con maestría y con ataque. Con el resto, vamos a testear si es mejor reloj de ataque o reloj de maestría. Y el cáliz, hay que testear si es mejor electro o a ver si a lo mejor funciona mejor con ataque o con maestría el cáliz. El casco, desde luego, va a ser probabilidad crítica, daño crítico seguro. Lo veremos y veremos las combinaciones porque Flints puede ser un personaje que sorprenda y todavía no sabemos exactamente cuál va a ser lo mejor. Pero desde luego, el estándar de reloj de ataque cáliz electro creo que no va a ser el estándar. El cáliz electro adelanto, que no va a ser cáliz electro lo que lleve, sino un cáliz de ataque o de maestría, al igual que Inefa. Y todo esto está a expensas de que lo testeemos en Notcry y veamos todo lo que puede todavía, que quedan 2 semanas de beta, todo lo que puede cambiar dentro de la beta, porque aún pueden cambiar cosas en 2 semanas. Poquito más, esto es Flints y esto es todo lo que podéis saber antes de que llegue el personaje. Estar atentos al canal porque ya sabéis, saldrá con arma, con C1, con C2. Lo probaremos la primera semana C0 nada más, con su arma, y luego veréis cine de lo que puede pasar. Cuidaos mucho, tengo a Inefa, por cierto. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.